Muy buenos días a todos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, todos los amables amigos y hermanos que escuchan estas transmisiones, las ven, que Dios los bendiga, los amamos en Jesucristo, sigamos adelante buscando a Dios, buscando su palabra, buscando su presencia a través de la oración, a través de la palabra del Señor. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por sus reportes. De verdad que nosotros aquí estamos transmitiendo, pidiendo a Dios por ustedes, amada iglesia, amables amigos. Pero qué bien nos hacen sus reportes porque podemos darnos cuenta que ustedes están ahí. Dios los bendiga. Muchas gracias por reportarse. Les saludamos con todo amor en el nombre de Jesús en esta mañana y queremos decirles que vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos da aliento, que nos da fuerzas en medio de estas situaciones. No podemos quejarnos del todo porque podemos decir que hasta aquí la mano de Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí la mano de Jehová nuestro Dios nos ha sustentado y lo va a seguir haciendo porque Dios es muy bueno. A medida que nosotros vayamos desarrollando una comunión, una fe con el Señor y sobre todo la obediencia que el Señor demanda de su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor antes de escuchar el mensaje a través del hermano Álvaro Cruz. Pero vamos a leer el Salmo 125. El Salmo 125, el título de este salmo dice: Dios protege a su pueblo. Veamos, Dios protege a los que le aman, protege a su pueblo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Promesas gloriosas, maravillosas, que las creemos y las debemos de seguir creyendo, porque la palabra de Dios es real. Vemos en esta palabra la protección de Dios sobre su pueblo, la protección del Señor sobre los que le aman, sobre los que esperan en Él. Dios es como muro, dice esta palabra, como montes alrededor de su pueblo, así como una casa, así como un terreno, un lugar, lo tienen protegido con muros, con paredes, por decir algo, seguridad, ponen guardias, o en fin, todo lo que nosotros podemos pensar en proteger una casa, un terreno. Dios, en lo espiritual, habla que Dios guarda a su pueblo, Dios protege a su pueblo. Dios es todopoderoso y Dios es real. Dios cumple sus promesas y su palabra dice: protege a los suyos. A Él le agrada que nosotros le pongamos atención y tomemos en serio su palabra y tomemos en serio sus promesas. Qué amoroso Dios tenemos, qué compasivo Dios tenemos. Y sabemos, querido hermano, hermana, que Dios está con usted,
querido amigo y amiga, que usted tome la palabra de Dios, que la crea, que entregue su vida a Jesús y deje que Él le tome de su mano y camine con Él. Su palabra nos invita. El Dios vivo y verdadero, a quien no vemos, pero podemos sentir en nuestro corazón. Él anhela que nosotros estiremos nuestra mano y la pongamos en su mano, porque Él nos va guiando a senderos rectos, a senderos, como dice su palabra, donde Él es la luz, el camino y la verdad. Nos lleva ahí sí que a la rectitud. Nosotros solos no podemos, pero el Señor nos ayuda. Vemos entonces esta promesa del Salmo 125, hemos dado ahí sí que un vistazo a este salmo tan glorioso, promesa de Dios ahí sí que para los suyos, para los que le aman, para los que le creen, para los que anhelan, vea usted, obedecerle y entregarse a Él. Hay buenas promesas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar un momento antes de iniciar la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos de todo corazón porque tú eres tan real que aunque no te vemos, tú estás al tanto de nosotros. No hay nada que se te escape de la mano. Tú tienes todas las cosas bajo tu control. Admirable eres tú, admirable es tu nombre, Señor. Te pedimos en esta mañana, Dios, que tú intervengas, Padre, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, sean benditos. Tu mano poderosa, Señor, nos guíe a todos. Nosotros anhelamos, Señor, agradarte, anhelamos complacer tu corazón, anhelamos, Señor, conocerte aún más. A través de tu palabra, Señor, anhelamos obedecerte de todo corazón. Señor, te pedimos que nos des un corazón obediente a ti, un corazón capaz de renunciar a toda nuestra desobediencia, capaz de renunciar a todas las cosas que no te agradan para agradarte y ser tú nuestro Padre, nosotros tu pueblo, Señor. Necesitamos tu mano poderosa, Señor. En tus manos ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Tu bendición alcance, Señor, a cada uno, Padre. En tus manos ponemos tu palabra, amado Espíritu de Dios. Tú tienes la palabra en este momento, Señor, para cada corazón hambriento y sediento de ti. Bendito eres, Señor. Amado Espíritu Santo, tú tienes la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, a todos los que ven y escuchan esta transmisión. Muchas bendiciones, nuestras oraciones por todos ustedes. Vamos ahora a ponernos tranquilos, a aquietarnos un momento y a concentrarnos en escuchar la palabra del Señor a través de hermano Álvaro Cruz, que va a predicar en esta mañana. Dios los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida una vez más en esta mañana. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús y gracias, hermanos, por estar atentos a estas transmisiones. Esperamos en el nombre del Señor Jesús que el Señor les hable hoy, que el Señor llene sus corazones de la palabra que ustedes necesitan en estos momentos que estamos atravesando. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Yo les doy la bienvenida a todos. Qué gusto saludarlos. La verdad que es un privilegio estar una vez más delante de ustedes. Y yo me gustaría preguntarles, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están bendecidos? ¿Están llenos de la presencia de Dios? Pues qué bien, hermanos, gozosos. Y si alguien está triste, pues podemos orar por él. Si alguien está en aflicción, podemos orar por él, hermanos. Tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Dios todopoderoso que está atento a nosotros, hermanos. Yo les quiero decir, hermanos, no estamos solos, no somos huérfanos, tenemos Padre en los cielos. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos esta mañana. Y antes de iniciar, les quiero pedir por favor que vamos a orar un momento. Ore conmigo, hermanos. Cierre sus ojos ahí con su familia, con quien esté, y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que venga en este momento, que su presencia descienda, que Él tome el control de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cierren sus ojos, hermanos. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Señor Jesucristo, venimos, Padre, a pedir tu dirección, venimos, Padre, a buscarte, te venimos a decir que te necesitamos, Padre, que te amamos, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Señor Jesucristo. Yo vengo con este pueblo delante de ti, Padre, háblanos esta mañana, háblanos, Señor Jesús, de lo que nosotros necesitamos oír, consuela nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, toma el control de esta transmisión. Gracias por escucharnos. Bendigo a los hermanos, bendigo a todos los que están al alcance de mi voz. Te pido, Padre, que tu presencia descienda en este momento y seas tú el que nos hable, seas tú el que nos enseñe a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, nosotros tenemos Padre en los cielos. Nosotros no somos solos, nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos a quien llamar, nosotros tenemos pronto auxilio en estas tribulaciones, pues el mundo está angustiado, el mundo está corriendo, y cuando uno se pone a ver las noticias, siempre mira unas noticias malas. O sea, nunca se escucha que dice, ya mejoró el asunto, ya la pandemia se fue, ya todos están libres y todos volvemos como antes. Siempre uno escucha que dice, pasó esto. Cada día aumentan más los casos, hay nuevos contagiados, hay nuevas personas enfermas, hay más muertos y siempre noticias malas, noticias malas, noticias malas. Estaba leyendo una noticia que Rusia, Irán, China y Turquía se han aliado. Y decía un comentarista que estaba leyendo, decía, y están celebrando la caída de Estados Unidos. Entonces, hermanos, yo miro este panorama como un panorama escatológico, un panorama profético. ¿Por qué? Que solo por China tengo un poco de duda, pero son los actores del Salmo 83, de esta guerra que el Señor menciona. No es el tema de hoy, pero solo lo quería traer por lo que estamos hablando, de que las cosas se van poniendo más difíciles. Cada día más difícil, cada día más difícil. Entonces uno dice, levantamos nuestros ojos y nos recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo, cuando ustedes empiecen a ver que todo esto está sucediendo, no es motivo de alegrarse, o sea, no es motivo de ponerse triste, no es motivo de entristecerse, sino motivo de alegrarnos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, hermanos. Tenemos Padre en los cielos, pero mientras llega ese momento, el Señor aquí está con nosotros. Yo te digo, hermano, Dios está contigo. Créelo, hermano, Dios está contigo y te quiere ayudar, pero a veces Dios nos habla y nosotros no mucho entendemos cómo el Señor está hablando, y es donde viene la confusión, porque uno piensa que Dios actúa como uno, según el razonamiento de uno, y resulta que el Señor tiene otros intereses, y el interés principal del Señor es salvarte. El interés principal del Señor es que tú tengas vida eterna. Su palabra dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Hermano, Él tiene planes de bienestar para ti. Y a veces nos toca que pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es necesario la prueba, dice. El libro de Santiago dice, ustedes no se asusten cuando les venga la prueba, como si algo raro les está pasando. Si eso es normal. Sos hijo de Dios, es normal. Dice la Biblia que Él
toma como hijo, azota y corrige. ¿Por qué? Porque sos hijo y el Señor te quiere ver bien, así como los que somos padres. Si nuestro hijo hace algo malo, pues tenemos que llamarlo al orden, tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Porque no queremos que tome malos caminos. Entonces, hermanos, yo me siento muy alegre porque tenemos Padre en los cielos, tú tienes Padre en los cielos, tú no estás solo. Entonces, miremos esta tremenda promesa que le hacen a Josué. Josué 1:5, Biblia a las Américas. Dice la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Entonces aquí dice todos los días de tu vida. Por ejemplo, el día de hoy, yo te pregunto, ¿está el día de hoy el Señor contigo? Pues yo digo que sí. ¿Ya desayunaste? El Señor te dio tu desayuno. ¿Ya te levantaste? El Señor te dio la fuerza para abrir tus ojos. El aliento de tu vida, tu fuerza, Dios te lo ha dado. Entonces Dios está contigo, hermano. Ya te levantaste, posiblemente ya fuiste a comprar, no sé qué has hecho, pero Dios está contigo. En las cosas más sencillas Dios está con nosotros. Y su palabra dice en Proverbios, no digamos en las encrucijadas, cuando tengamos que tomar decisiones, cuando nos hallemos en situaciones difíciles, Dios está contigo. Entonces, ni esta tremenda palabra que le dan a Josué, pues esa palabra es para nosotros también, hermanos. Esa palabra es para ti. Dios está contigo. Todos los días de tu vida, Dios está contigo. Dios no te va a abandonar. Él te va a ayudar. Él te va a hablar. ¿Por qué? Porque eres hijo. Porque en tu corazón está la sangre del Cordero del Señor Jesús. Entonces, yo te animo con esta palabra, hermanos. Y, mis hermanos, el Señor es fiel. Eso te lo digo, Él no falla. Y llega puntual, llega justo a tiempo, como dice aquel canto. Si no, podemos ver cómo hizo con los, así como con Daniel. A Daniel lo echaron en el foso de los leones. Y aparentemente se le hizo un juicio injusto a Daniel, a pesar de que el rey estaba tratando de librarlo. Y el rey no pudo hacer nada. Y toman a Daniel, lo agarran y lo echan en el foso de los leones, aparentemente, como si Dios lo había abandonado. Pues Dios no lo abandonó, justo a tiempo llega el ángel de Dios y cierra la boca de los leones. Entonces, a veces el Señor nos pone así en pruebas, y uno siente que Dios no está con uno y te empiezan a pasar cosas. Y uno ora, uno clama, y a veces como si al revés se agrava más el asunto. Pero si yo oré, pues si yo clamé a Dios y se me está empeorando la cosa, se me pone más difícil la situación, pues puede ser de salud, puede ser de trabajo, puede ser de economía, pero Dios te está probando. Dios quiere ver cómo reaccionas en momentos difíciles. ¿Cuál es tu reacción? ¿A quién vas a clamar? ¿A quién vas a dirigir tu mirada? Entonces Dios lo está viendo. Entonces, pues el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios. Miren, hermanos, te pregunto, ¿será que la tierra está sufriendo cambios? Y si Dios es tu amparo y fortaleza, si Él es tu refugio, entonces, hermanos, no debemos de temer, aunque esta tierra esté sufriendo cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. ¿Y cuáles son los montes? Pues lo que se nos opone, los gigantes, que nosotros podemos ver como gigantes, pero ante Dios no son gigantes, ante Dios son bien pequeñitos, hermanos, y su poder es suficiente, es más que suficiente para pelear tus batallas, para pelear lo que a ti te angustia. ¿Qué es lo que te angustia, hermano? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es el gigante que miras, que le temes? Humíllate delante de Dios, dobla tus rodillas delante de Él, que Él no va a fallar, Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces, hermanos, van a oír tus problemas. Pero eso sí, tienes que sujetarte a Dios. Tienes que amar al Señor. Y eso te quiero hablar, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, qué es lo que Dios nos dice. Y Dios nos va a escuchar. No importa dónde estemos. ¿Dónde estás tú? Puede ser que estés lejos, puede ser que estés quizás hospitalizado. Porque ahí está Dios, yo te lo aseguro, ahí está Dios y ahí te oye. Y el Señor es misericordioso, es todopoderoso para sanarte. Pero tienes que clamarle a Él. Entonces mire lo que dice este Salmo, Salmo 61:2. Dice, desde los últimos términos de la tierra clamé a ti cuando mi corazón se hallaba más angustiado. Tú me colocaste sobre una alta peña, tú fuiste mi guía, pues tú eres mi esperanza y baluarte fortísimo contra el enemigo. Entonces, hermanos,
yo no es que esté llamando las situaciones difíciles, pero cuando estás en el desierto, cuando estás en angustia, hermano, es cuando más Dios te ama. Es cuando Dios más está a tu lado y te responde. ¿Por qué? Porque eres hijo. Entonces, yo te lo digo porque a mí me ha pasado. Los que me conocen saben cómo el Señor me salvó, saben cómo el Señor me liberó de la muerte. El Señor llegó en un lugar difícil, en un lugar tan complicado donde yo me encontraba. Hermanos, ahí estaba el Señor. Y por eso estoy yo aquí hoy delante de ustedes, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso y para Él no hay nada imposible. Él tiene, como decimos, la sartén por el mango, pero en su palabra dice, Él está sentado en su trono. Nada se le ha salido de control, nada se le ha salido. Como quien dice, no me fijé, como nos pasa a nosotros, no me di cuenta. Ay, híjole, ahora voy a hacer que hago como para solucionarlo. Al Señor no le pasa eso. Antes que salga la palabra de tu boca, dice su palabra, Él ya sabe qué vas a decir. Entonces, Dios tiene el control de todo. ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué te estás pasando? ¿Te tiene angustiado la situación? Clama a Dios. ¿Te tiene angustiado esta pandemia? Clama a Dios. ¿Te tiene angustiado tu economía, hermano? ¿Hay deudas? Clama a Dios. Llénate de su presencia, llénate de su gozo. Él va a resolver, Él va a venir, Él es el dueño del oro y la plata, Él puede abrir su mano, porque dice su palabra, cuando clamaba a Daniel, abres tu mano, tenemos, cierras tu mano, perecemos, porque nosotros dependemos totalmente de Dios. Si empezamos a pelear con nuestras fuerzas, vamos a empezar a perder, pero si nos aferramos a las fuerzas de Dios, su poder es ilimitado, hermanos, y tenemos todo el reino de los cielos de nuestro lado y nada, como decía al principio, nada nos puede hacer frente. Pero eso sí, hay que obedecer sus mandamientos. Hay que obedecerle a Él. Proverbios 7:1, mira el consejo que da. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, dice esta versión. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, si te digo, atesora mis mandamientos contigo, es, o sea, un tesoro. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú tienes como tesoro? Supongamos, una cadena, un anillo, una pulsera. No lo vas a dejar guardado o por ahí a cualquier lado, no. Muchos hasta le compran un su joyero bonito, guardado, hasta en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque es su tesoro. Entonces, así deben ser los mandamientos de Dios. Tienes que atesorarlos, tiene que ser tu diario vivir, tiene que ser, como dicen muchos, tus valores antes de tomar cualquier decisión. Vas a tomar un trabajo, ¿qué dice el Señor? Vas a hacer un negocio, ¿qué dice el Señor? ¿Te vas a casar? ¿Qué dice el Señor? ¿Te vas a cambiar de casa? ¿Está de acuerdo el Señor con ese cambio que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que atesorar, poner a Dios siempre en primer lugar, clamar a Dios. Entonces, dice, mira, la promesa cae en 7:2. Si lo haces, si haces estos mandamientos, vivirás y mi enseñanza como la niña de los ojos. Vas a vivir, vas a estar bien. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo. Átalos a tus dedos. Entonces, cuando yo miro dedos, es a tus obras, a lo que estás haciendo. Todo lo que vas a hacer, que como patrón principal vaya a la palabra de Dios, escríbelos en la tabla de tu corazón. Llévalos siempre contigo, hermanos, en tus decisiones, aun cuando estés enojado, ¿qué piensa el Señor? Cuando estés contento, ¿qué piensa el Señor? Me gustaba mucho el dicho de una persona que conocí, que él decía, cuando uno está enojado, no toma decisiones. Tampoco cuando uno está alegre toma decisiones. ¿Por qué? Porque se puede confundir. Eso era lo que él decía. Entonces, cuando tú estás enojado, hermanos, ¿qué piensa el Señor? ¿Estás contento? Igual. Hay que poner al Señor siempre en primer lugar. Entonces, me gusta esta promesa. Como les decía al momento, como que dijeron a José que nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijeron a José, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, hermanos, eso es seguro, hermanos, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado, aunque tú sientes que la situación sea complicada, no te ha dejado el Señor. Ahí está contigo, pero es que te está probando, quiere ver cómo es tu reacción, porque eres hijo, entonces Él te quiere moldear, Él quiere tenerte un lugar mejor, pero te está probando.
No sé si a veces hacen ustedes, por ejemplo, yo a veces con mis hijos los pruebo y miro cómo reaccionan ante situaciones difíciles. Y cuando ellos reaccionan como uno quiere, uno se siente satisfecho y dice, este es buen hijo, tiene los valores de Dios. Pero si reacciona diferente, entonces uno se siente un poco triste, no, le hace falta, hay que trabajar esa área. Este momento, me atrevo a decir, la iglesia entera está en prueba. Todos estamos en prueba, todos estamos metidos en este barco que se está azotando, que está agitando, y los vientos nos están golpeando, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues como hicieron los discípulos, clamar al Señor Jesús y despertarlo para que Él tome control. Entonces, hermanos, les quiero hablar un poquito de Josué. Me recuerdo cuando estaba estudiando los básicos, ya para terminar, nos pasaron un test psicológico, me recuerdo, ¿no? Donde le ponen a uno, escriba su nombre, escriba sus preferencias en alimentos, qué hace en sus tiempos favoritos y un montón de preguntas. ¿Qué le gusta? Lo ácido, lo dulce y cosas así. Y habían partes donde decían, párese, salude a todos y se vuelve a sentar. Y uno miraba a sus compañeros que los demás se paraban, saludaban a todos y así, así, así. Y a otros hasta decía, pase al frente, diga buenos días y se sienta. Y así decía todo el test. Al final del test decía, solo lea todo y no haga nada de lo que se está diciendo aquí. Entonces, hermanos, a uno le decían las pruebas, es que no sabemos seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque al principio decía, lea primero detenidamente. Y al final decía, no haga nada. Entonces, uno solo leyó y empezó a hacer todo. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Usted no sabe seguir instrucciones, le dicen a uno. Tiene que aprender a seguir instrucciones. Entonces, así como nos ponen instrucciones en esta tierra, el Señor también nos da sus instrucciones. Pero hay que ponerle bien atención qué es lo que está hablando el Señor. Porque si no, después decimos, pero si yo hice caso, pero si yo hice conforme decía, sí, pero es que tal vez te confundiste en las instrucciones, no leímos bien. Entonces, hermanos, tenemos que fijarnos qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor está diciendo. Entonces les quiero poner de ejemplo a este hombre de Dios, a Josué. ¿Qué pasó aquí? Josué, Moisés había fallecido. El Señor lo quitó, ya no estuvo con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, si ustedes leen en Josué 1, todo ese capítulo, que Moisés le había puesto las manos a Josué. ¿En qué tiempo? Pues no lo hice. Entonces, por lo tanto, la unción cayó sobre Josué y Dios le habla a Josué. Y aquí en Josué 1:7 empieza Dios a instruirlo. ¿Por qué? Porque Josué iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué semejante misión lleva a Josué? ¿Qué responsabilidad? Pero Dios no nos manda sin antes equiparnos. Como hablamos la vez pasada de la armadura de Dios, Dios te equipa, Dios te da todo y también te dice qué hacer, cómo hacerlo. Y te dice, y hasta te anticipa cómo te va a ir. Entonces mira aquí en Josué 1:7. Le dicen a Josué, sé pues fuerte y muy animoso. Esta es la versión Castilla. Otras versiones dicen, sé pues fuerte y valiente. Y procura obrar en todo conforme a la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo la ley, es figura de la palabra de Dios. Si te dice no te apartes a la izquierda ni a la derecha, ¿qué quiere significar eso? ¿O qué quiere decir que yo miro? Que tú no puedes, como habla el humanismo. El humanismo habla que uno tiene que ser buena persona. Y no estoy diciendo que uno tiene que ser mala persona. Claro que uno tiene que obedecer a Dios. Pero si uno trata de pasarse de bueno y resulta que yo soy más bueno que Dios, pues me estoy apartando. O si no hago caso y resulta que paso por alto las leyes de Dios, pues me estoy apartando. O a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque Dios tiene tratos con cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que esforzarnos. Y mire cómo dice esta versión, procura obrar. Porque Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que nos cuesta. ¿Por qué? Por la situación pecaminosa que traemos. Él sabe que nos cuesta. Pero dice procura aquí. Esta versión así lo pone, procura. Entonces, no nos apartemos, hermanos.
No nos apartemos de la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla. Entonces, ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que miro yo que el Señor está diciendo. Tal y como es mi palabra. No le puedes alterar. Entonces, debemos vivir la palabra. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, dice la versión de Avilas a las Américas. Cuando Dios nos manda meditar en él día y noche, significa, hay un canto que dice que seas mi universo. Significa que es todo, todo. En las decisiones que voy a tomar, como les decía al principio, el Señor tiene que ser todo, hermanos. Todo es todo. Aún en lo más pequeño. Y es que ahí es donde está el problema, porque a veces el enemigo nos ataca. Y cuando uno se esfuerza para obedecer al Señor, el enemigo te empieza a decir, muy legalista sos, ¿verdad? O muy cuadrado estás. Te empieza a molestar el enemigo. O levanta personas que te empiezan a decir cosas, que te empiezan a decir situaciones difíciles. Y cuando uno está con los que trabajan, hermanos, cuando uno está con los, por decir, con los que no creen, los que no comparten la fe, te empiezan a atacar, sos muy cuadrado. ¿Por qué no haces eso? Después, a mí me han dicho, después pedís perdón y ya. Pero es que, hermanos, Dios no es juguete de nadie. Tenemos que amarle de todo corazón. Entonces, en todo, hermanos, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tus decisiones, en todo, tenemos que estar sumergidos en la palabra del Señor. ¿Se recuerdan del río Ezequiel? Nos tira 4 niveles de cómo estamos sumergidos en la palabra de Dios. El primer nivel, cuando llega solo las rodillas, ya empieza a afectar tu caminar. Pero del resto no está afectado, solo tu caminar nada más. Ya después llega el segundo nivel, te llega a la cintura. Ahí ya tus decisiones son más en el Señor. Ya estás sumergido más en el río del Señor. Y después el tercer nivel te llega más arriba. Y el cuarto nivel ya dice su palabra que ya no se podía pasar sino a nado. Ya metido en la presencia del Señor, metido en el gozo del Señor. Entonces, hermanos, yo te invito esta mañana a que te metas en el Señor. Busca su presencia. Clama a Él, dice su palabra, y Él te responderá. Busca su presencia. Búscalo, hermanos, que el Señor sea tu universo. Mire como dice este canto, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. O sea, siempre, desde la mañana. Y hermanos, es que cuando uno ora a Dios, cuando uno clama a Dios, hermanos, te cae una presencia tan hermosa de Dios, empiezas a adorar, empiezas a clamar al Señor, empiezas a exaltar su nombre, hermanos. Entonces Dios va llenando tu vida, Dios va llenando tu vida y tus decisiones son afectadas, hermanos. Entonces empiezan las promesas de Dios a cumplirse en tu vida. Nadie te va a poder hacer frente, aunque aparentemente se mira como si estás perdiendo, pero no, porque el Señor tiene propósito, el Señor sabe qué está pasando contigo, sabe a dónde te lleva. Entonces, ya que estás haciendo caso, ya que te has metido, ya que el Señor es tu universo, ya que estás en toda esta situación, el Señor te da una orden. Josué 1:9. Biblia castiga. Entonces dice, no soy yo quien te da esta orden, le está diciendo el Señor a Josué. Sé fuerte y animoso, no tiembles ni temas. Esta versión dice, porque Yahvé, tu Dios, irá contigo a donde quiera que vayas. Ya el Señor te dijo, voy a estar contigo. Es porque es cierto. El libro de Hebreos dice, es imposible que Dios mienta. Dios no miente, Dios es fiel, Dios es verdadero. Entonces, Él va a estar contigo, hermanos. En esta situación, yo sé que muchos están enfrentando cosas difíciles. Igual nosotros, a todos nos toca. Pero Dios está contigo, hermanos. Solo clama a Él. Como un niño, dice su palabra, que el que no se humilla como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces yo me doy cuenta, para los que tenemos hijos, que un niño confía en uno. Y yo miro a mis hijos tranquilos, despreocupados, porque no, ellos lo miran a uno, ellos se sienten seguros. Entonces así tenemos que hacer con Dios. Dios te dijo que va a estar contigo, está contigo, tienes que despreocuparte. Hay un canto que canta Dani Berríos que dice, solamente alaba. Alábale a Dios, hermanos. Esa es una poderosa arma de guerra
alabar el nombre del Señor, ponerte a exaltar, ponerte en tu casa a cantar y clamar al Señor y decirle: tú eres bueno, Padre, tú eres misericordioso, tú eres varón de guerra, tú eres suficiente para vencer esta situación, tú eres suficiente para vencer estos problemas. El Señor es suficiente, hermanos, Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, cuando tú te humillas delante de Dios, pones a Dios en primer lugar, Él es suficiente, hermanos. Como dice su palabra, está contigo, va a ir contigo. Entonces, y él te prometió, entonces es imposible que el Señor mienta. Entonces tenemos como dice su palabra en Hebreos 6:18, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos ese gran consuelo, hermanos, tenemos esa gran promesa que tenemos de nuestro lado, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en este caso, Josué obedeció al Señor, no se apartó. Ustedes pueden leerlo en la palabra de Dios, no se apartó. Él siempre hizo caso exactamente como el Señor le dijo. Josué 6:5, miren las consecuencias de obedecer al Señor. Entonces aquí viene el momento de la cosecha. Al séptimo día, dice su palabra de Dios en Josué 6:15, Biblia de las Américas, se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron la trompeta, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Hermanos, 7, yo lo miro como, significa número de perfección. Entonces, ¿qué es lo que miro yo aquí? ¿Se recuerdan qué pasó? Se los cuento brevemente. Ya sé que muchos lo saben, pero se los recuerdo. Josué había llegado, el Señor le dio la orden de tomar Canaán. Entonces, en Josué capítulo 6 se narra toda la toma de Jericó. Dios manda que por 7 días le den vuelta a la ciudad una vez al día. Primer día, una vuelta. Y los sacerdotes iban con el arca de la alianza. Segunda vuelta, segundo día, segunda vuelta. Tercer día, tercera vuelta, y así. Solo entre paréntesis, hermano, yo miro aquí cómo Dios ha venido tratando con el mundo. Desde el hombre hasta acá llevamos 6 días. Y Dios ha venido perfeccionando la raza humana y ha venido tratando con Israel, ha venido tratando con la iglesia, y Dios está perfeccionando a la raza humana, está perfeccionando a la raza humana. Entonces, 1000 años un día, 2000 años otro día, y cada vuelta el Señor va rodeando el pecado, el Señor va rodeando al séptimo día, que empieza el séptimo milenio. Entonces, hermanos, miren, qué interesante, 7 sacerdotes con 7 trompetas, las trompetas de la ira de Dios, según el libro de Apocalipsis. Dios viene en este momento y cae Jericó. Cuando termine de sonar las trompetas, cae el pecado. Como dice en el libro, como dice en la profecía de la semana 70, para expiar el pecado, para quitar la iniquidad. Entonces, cuando Dios termine su obra, cae el pecado. Así como Josué dice, después toda la ciudad se volvió anatema. Dios destruye el pecado. Queda la raza humana, Dios trata con ellos, trata con Israel. Entonces Dios está rodeando. Dios nos está rodeando y está perfeccionando la humanidad a través del tiempo. Dios lo ha venido haciendo, y va a sacar una primicia de todo esto, que es la novia, que es la arrebatada, que es usted, hermano. Por eso es que ahorita la están ataviando, la están adornando, y a veces el proceso de adornar, de adorno, de atavío, de preparación, a veces es un poco doloroso, hermano, y pues que nos pasan cosas, y pues es que una vez está en angustia y clamando a Dios, pero es porque, hermano, te están alistando, te están ataviando. Entonces yo miro aquí, cae Jericó, cae el pecado. Jericó explicó del pecado. Y hay una parte donde Josué dijo, maldito el hombre que construya Jericó. Sobre su primogénito caiga la maldición. ¿Por qué? Porque el pecado Dios lo está exterminando de la raza humana. Yo miro esta tremenda figura aquí. Entonces, ¿por qué? Porque es la cosecha de amar al Señor Jesús, la cosecha de amar la verdad. Ese es a nivel, por decirlo así, a nivel general, una vista general, a nivel de la raza humana. Pero, hermano, a nivel de nosotros, a nivel de mi vida, a nivel de tu vida, si tú te estás sometiendo al proceso de Dios, va a llegar un punto, así como aquí cayó Jericó, va a caer Jericó en tu corazón. Vas a ser limpio, vas a ser perfeccionado, va a caer
todo el pecado que lo traemos de herencia. El Señor va a raer de nosotros el pecado, toda raíz que Dios no quiere, lo va a arrancar. Y te vas a presentar, como dice el libro de Judas, limpio, sin mancha, sin arrugas, porque Él es poderoso para presentarnos delante de su gloria con gran alegría, dice su palabra, porque Él es, para lo que el hombre es imposible, para Él todo es posible. Nosotros por nuestra cuenta no podemos limpiarnos. Dice su palabra, aunque te limpies con lejía, dice su palabra, tu pecado permanece. Pero si el Señor Jesús te limpia con su sangre preciosa, tú vas a ser limpio, vas a ser perfecto. Entonces, hermanos, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere. Que Jericó caiga de nosotros, que Jericó caiga de mi corazón, que caiga de tu corazón, para que estemos limpios, para que seamos perfectos, para que aquel día que nos toque presentarnos ante el tribunal del Señor Jesús, no salgamos avergonzados, como dice su palabra, que algunos todavía saldrán avergonzados por nosotros. Hermanos, si nos esforzamos, no vas a salir avergonzado. Dios tiene galardones. Y aún aquí el Señor te empieza a llenar de vida. ¿Por qué? Porque pasan cosas inexplicables. ¿Por qué? Porque cuando dice uno, está uno en prueba, y uno siente gozo, que qué raro, tendría como que estar triste, pero uno siente gozo. ¿Por qué? Porque su palabra no nos falta, su presencia no nos falta, su gozo no nos falta, su unción no nos falta. Entonces, hermanos, Dios nos va a limpiar, Dios nos va a redimir, Dios nos va a tenernos listos. Como dice, les vuelvo a repetir, como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad permanece. Pero si el Señor Jesús nos lava, el Señor Jesús nos limpia, el Señor Jesús derriba Jericó de nuestras vidas, hermanos, vamos a ser limpios, vamos a estar puros y santos. Entonces, hermanos, yo te digo, si estás pasando un prueba, hermano, no te desesperes. Toma ánimo tu corazón. Confía en el Señor, que Él hará. Él es bueno, Él es misericordioso, Él no te ha abandonado, el Señor no se ha olvidado de ti. De allá en su palabra les pasada, si Él tiene hasta contado cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Por ejemplo, yo no sé cuántos tengo, no sé si tú sabes, pero yo no sé. Dios sí lo sabe, y Él tiene ese cuidado de nosotros. ¿Cuánto más, hermanos? Dios, necesitas alimento, Dios te lo va a dar. Pero búscale, ámale, hermanos. Entonces, Dios nos habla y nos enseña qué tenemos que hacer, así como le mostró a Josué todas las estrategias de guerra. De la misma manera, nos la mostrará a nosotros en las situaciones personales que estemos enfrentando. Entonces, hermanos, Dios va a pelear por nosotros, solo tenemos que seguir las instrucciones. Les quiero recordar a otra persona que el Señor les dio instrucciones. Y cuando uno hace caso, hermanos, las cosas salen bien. Pero cuando uno no hace caso, las cosas salen mal. ¿Se recuerdan de la vida de Sarepta? Primera Reyes 17:13. Biblia a las Américas. Recordemos. Entonces Elías le dijo, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, ¿se recuerda qué estaba pasando ahí? Ya habían varios años que no llovía sobre Israel. No había alimento, no había agua. Toda la gente tenía problemas. Aquí no lo dice, pero y me imagino yo que quizás muchos ya habían muerto por el hambre. Quizás habían muchos desnutridos. Y Sarepta estaba investigando, es lo que ahora es Líbano, ni siquiera en Israel. Y Dios saca a Elías y lo manda con esta viuda. Que, o sea, como por decirlo, piensa uno, qué irónico, que Dios lo manda a que una viuda lo sustente, si la viuda es la más necesitada. ¿Pero por qué Dios hace eso? Para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque si no, si lo manda, por ejemplo, con un hombre, un finquero, por decirlo, alguien prominente, se van a pensar, ¿pero qué tiene? Pues se lo pudo sustentar. Que lo mande con alguien que no tiene. Bueno, entonces ahí está, Dios lo mandó con él. Porque el Señor es proveedor. Porque el Señor es bueno, hermano. Entonces Dios llega y le dice a ella, dame. Y le da instrucciones. Porque ella le contesta, vive Jehová tu Dios, dice a ella, que ya solo tengo un puñado de harina, un poco de aceite, y está recogiendo unas leñas para preparar una torta de pan. Y ese es lo último, y de ahí hasta que nos muramos de hambre.
Entonces le da las instrucciones, lo que Dios dice, porque así dice el Señor. Hermanos, cuando Dios te habla, pon mucha atención. Es que qué hermoso es cuando Dios abre su boca y le dice así, ha dicho el Señor, y te da como este momento, es una palabra directamente para ella, especialmente para ella. Y Dios a veces te habla a ti, muchas veces en sueños, o no sé qué diferentes formas, a través de una palabra, a través de leer de su palabra, Dios te habla. Entonces cuando Dios te habla, pon mucha atención que te está diciendo el Señor. Y le dicen, no se acabará la harina en la tinara, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, resultado de la obediencia. Primera Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. ¿Por qué? Porque hizo caso, siguió las instrucciones que le estaban dando. Ahorita vamos a leer un momento, otro asunto que a ella le pasó. Pero entonces lo que quiero enfatizar, hermanos, es que ella obedeció. Ella hizo caso a lo que se le estaba diciendo. Pongamos a pensar por un momento, ¿qué hubiera pasado si ella no hace caso? Si hubiera dicho, mira, discúlpame, pero yo soy necesitada. Al contrario, deberías de traerme. Si de verdad sos hijo de Dios, como decís, ¿por qué no me traes a mí? Porque yo soy necesitada. Hasta podía sacar la palabra y decir, ayuden a las viudas y a los huérfanos. Pero ella obedeció, ella creyó. Bueno, tengo un poco de duda si creyó bien, quizás por obediencia lo hizo. Pero ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera obedecido? Pues posiblemente le hubiera tocado que mendigar, pienso yo. Al acabarse, porque era lo último, hubiera acudido con una su amiga o su vecino a ver qué le dan. Y tal vez se hubiera enfermado, porque no siempre le van a estar dando. Tal vez se hubiera enfermado ella y su hijo, y quizás el primero hubiera muerto, el más débil. Pero sin embargo, o sea, yo miro que ella dudaba un poco, pero hizo caso. A pesar de que ella dudaba un poco, miro que hizo caso. Pero el asunto es que ella obedeció. Ella hizo caso, entonces ella logró, por decir, alcanzar bendición. Ella logró capturar bendición a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, Dios mueve su mano a favor de nosotros. Como lo hizo en este caso, Dios movió su mano a favor de ella. Entonces ella ya no tuvo necesidad de pedir. ¿Por qué? Porque Dios le empezó a proveer y ella estaba sustentando al hombre de Dios, al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. Pero yo miro como si ya tenía un poco de duda. Entonces, hermano, que no nos pase eso a nosotros. No dudemos de Dios, esforcémonos, hermanos. Y si nosotros creemos que estamos dudando, que no creemos, pues hay que ser sinceros delante de Dios. Como dijo aquel hombre, ¿crees esto? Le preguntaron. Y él fue sincero, me decía, la verdad es que me está costando creer. Él contestó, ayúdame en mi incredulidad. ¿Se recuerdan esa parte? Y Dios le ayudó y lo sanó. Pero entonces hay que ser sincero delante de Dios. Señor, a mí me está costando creer. Me cuesta, es muy difícil esto. Pero yo te pido que me ayudes y soy sincero. Perdóname porque no te estoy creyendo como debía hacer. Y tú eres poderoso, gigante, y eso es más que suficiente para sacarme de esta situación. Ayúdame a creerte con todo el corazón. Podemos pedirle al Señor. Porque si no, de repente nos puede tocar una prueba más difícil de la que estábamos pasando, como le pasó a esta mujer. Primera Reyes 17:23. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Pues y no había visto el milagro de la harina y el aceite, pues entonces ¿por qué está diciendo, como quien dice, hasta ahorita me convenciste? ¿Y qué pasó? Porque su hijo había fallecido, enfermó y falleció, y ya llegó, como quien dice, a alegarle a Elías, ¿qué tengo yo contra ti, hombre de Dios? Que mira, has venido a afligirme, y todo lo que se pone como a alegarle. Entonces viene Elías, clama a Dios y Dios le devuelve la vida al niño. Porque entonces, ¿por qué yo miro que le pasa esto a esta mujer? Porque tenía incredulidad. ¿Por qué? Por el comentario que está haciendo. Hasta ahora. Y no estaba viva, pues, porque el Señor le dio de comer. Y no estaba, yo digo, tal vez gordita, porque el Señor le había dado harina suficiente
pan suficiente. Y todavía dudaba el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, yo miro una enseñanza aquí, que cuando dudamos del Señor, se puede arreciar la prueba. Confía en el Señor, hermanos. Y si te está costando, sé sincero delante de Dios. Señor, me cuesta, perdóname, Señor, es que no estoy humillarse delante de Dios, me cuesta un poco creerte, pero ayúdame en esta incredulidad, ayúdame en esta debilidad que estoy pasando, porque me cuesta creerte y Dios te va a ayudar, pero Dios quiere la sinceridad de tu corazón. Entonces, como el caso de esta mujer, que se arreció la prueba, estaba más difícil esto que la harina, porque la harina tal vez alguien le hubiera regalado, yo qué sé, pero resucitar al niño, ahí sí estaba más difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Entonces, hermano, y muchas veces nosotros tú te has consagrado, te has apartado del mal, te has apartado del pecado, te esfuerzas tú. Y siempre te viene la prueba. Pero si, entonces, ¿por qué me pasa esto? Y dice, porque el Señor te ama. Porque el Señor quiere verte el bien. Y como les decía que en Santiago dice, no se extrañen por el fuego de la prueba. Porque a veces a nosotros nos toca que pasar situaciones muy complicadas que a los demás no les pasa. Y yo, si estoy seguro que si los tuviera enfrente y me pongo a preguntarles, hermanos, usted me debe un testimonio de 5 minutos, alguna situación complicada donde el Señor lo ayudó, y habían bastantes. Porque el Señor ha hecho bastantes cosas con nosotros, bastantes cosas maravillosas. Pero si a pesar de que estás obedeciendo al Señor, a pesar de que sientes tú que su presencia está, has amado al Señor y has procurado como esforzarte en no apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, entonces, hermanos, te tengo una noticia. ¿Se recuerdan el Salmo 91? Que muchos lo tienen, dicen cuando pasan situaciones difíciles, deja abierto el Salmo 91. Está bien, es palabra de Dios, pero hay que entenderlo. Y en el 1 empiezan todas las promesas hermosas de Dios. Pero incluso ahí está una instrucción que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que se pasa a vivir bajo las leyes del Señor. El que se pasa a vivir bajo la obediencia al Señor. Morará bajo la sombra del Impotente. Morará bajo la sombra del Shaddai, dice otra versión, que significa el del Dios que todo lo puede. Y empieza a dar todas las promesas. Son como 12, no me acuerdo cuántas son. No te alcanza la plaga, ni saeta de día, y todo lo hermoso que Dios dice. Pero en el 91:15, parte de ese paquete de promesas está que Dios va a estar con nosotros en el día de la angustia. Se los leo, Biblia de las Américas, Salmo 91:15. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Entonces, hermanos, o sea, que dice la Biblia que con nosotros va a estar en la angustia. La vez pasada leíamos que cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, cuando pases por la llama, o sea, siempre el Señor nos va a probar. No podemos escaparnos de eso. Pero si vives en la ley de Dios y has hecho caso a las instrucciones de Dios, entonces Él promete estar con nosotros en estos momentos difíciles que estás atravesando. Él promete estar con nosotros. Y miren, hermanos, aunque estemos sujetos a Dios, Él siempre, como les decía, siempre nos hace pasar por la prueba. Y yo miro en este pasaje 6 promesas de la palabra de Dios. 1, la primera promesa, que nos va a responder cuando le invoquemos. Además, ¿no le ha tocado a usted a veces que no le contesten cuando usted está llamando por teléfono? Llama y solo suena. Y va a llamar y solo suena. Qué incómodo se siente, ¿verdad? O cuando usted toca una puerta y va a tocar y más que si hay personas adentro o no, saber. De repente usted tiene una necesidad y le urge que le abran la puerta y no le contesta. Que sea, qué incómodo se siente. Pero entre las promesas de Dios dice que cuando usted le clame, el Señor promete que te va a responder. Entonces, hermanos, si no has clamado,
Entonces es hora que empieces a clamar. ¿Por qué? Porque entre sus promesas, entre este paquete de promesas, para los que aman a Dios, para los que buscan sus mandamientos, Él promete que va a responder. Esa es la primera promesa que yo miro. La segunda promesa que miro, primero te va a responder. Ahora dice, estaré con nosotros en el momento de la angustia. Y eso es seguro, hermanos. Dios está con nosotros en el momento de la angustia. Miro la segunda promesa, el segundo beneficio de amar al Señor, de buscar al Señor, que Él va a estar con nosotros. Aunque uno piense que no está, pero Él está. Si Él prometió que va a estar, ahí va a estar. Y uno no sabe de qué lo está librando el Señor, porque nosotros no mucho podemos ver el mundo espiritual. O sea, lo percibimos, pero que lo podamos ver así literalmente no lo miramos. Y uno no sabe qué guerra hay por causa de ti, hermanos. Porque su palabra dice, naciones daré por ti, otras personas daré por ti. Y uno no sabe, hermanos, cuando tú clamas a Dios, qué se está moviendo. Y el mejor ejemplo que hemos tenido es cuando Daniel oraba y tardó la respuesta 21 días. ¿Por qué? Porque hubo guerra a causa de la oración de Daniel. Entonces, cuando tú oras, hay guerra a causa de ti. Se mueven los espíritus, porque su palabra dice en Hebreos que hay espíritus ministradores que están delante de Dios dispuestos a obedecer la orden a favor de aquellos que han heredado la salvación. Y tú, hermano, tú has de heredar la salvación. Cuando tú clamas, estos espíritus vienen a favor de ti. Pero tienes que clamar, entonces el Señor está contigo. Entonces, primero el Señor promete que te va a responder. El Señor promete que va a estar contigo. Mira, hermano, la tercera promesa en este versículo, que dice que nos va a rescatar. No te va a dejar. Primero, te responderá. 2, va a estar contigo en el momento de la angustia. Y 3, te va a rescatar. Hermanos, ¿de qué quieres que te rescate el Señor? Hoy es el momento de pedírselo, Señor. Hoy es el momento de ponérselo delante de Él. ¿De qué quieres que te rescate? Confía solo en el Señor. Él es poderoso, pero tienes que creerle, tienes que tener fe. Y si no, y si crees tú que te está costando, pues sé sincero delante de Dios. Señor, me cuesta. ¿Dónde voy a conseguir trabajo a estas alturas? Pues Dios te lo va a dar. Dios te va a dar tu provisión. ¿Qué voy a hacer? Ya me detectaron esa enfermedad. Dios te puede sanar. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Dios va a estar con ellos. ¿Qué va a hacer de mi negocio? Dios te puede dar uno mejor. Para Él no hay nada imposible. Pero aquí tienes que pasar el examen. Tienes que pasar el test de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos va a rescatar. Así como Pedro, cuando se metió a las aguas, que empezó a caminar. Y cuando sintió que se estaba hundiendo, clamó y el Señor lo rescató. Si sientes que te estás hundiendo, clama. El Señor va a extender su mano y no te va a dejar. Entonces, la cuarta promesa dice que no nos va a dejar en vergüenza. Porque dice, lo rescataré y lo honraré. O sea, hermanos, no te va a dejar en vergüenza. ¿Por qué? Porque nadie que confía en el Señor saldrá avergonzado. Mira, hermanos, solo en 2 líneas. Todas las promesas que el Señor está diciendo, no te va a dejar en vergüenza, hermanos. ¿Qué temor tienes? Que descubran. A veces uno tiene muchas cosas que uno no quiere que las demás personas sepan. Dios no lo va a permitir, no te va a dejar en vergüenza, Él te va a ayudar, pero clama a Dios. Miren, hermanos, yo miro ahora el cuarto beneficio de buscar al Señor. Y ahora primero te respondió. Segundo, está contigo. Tercero, te está rescatando. Cuarto, no te va a dejar en vergüenza. Quinto, dice que te va a dar vida en abundancia. ¿Por qué? 91:16 dice, los saciaré de larga vida. Te va a dar vida en abundancia. El Señor te va a hacer, como dice el libro de Joel, revivir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Dice su palabra, mi ejército que envié contra ustedes. El Señor te lo va a devolver. Y vas a vivir vida en abundancia porque has agradado al Señor. ¿Por qué? Porque confiaste en Él, porque clamaste a Él en el día de la angustia. Entonces Él da esa palabra. Entonces ustedes leen un poquito antes de Joel, el Señor manda que uno se ponga cuentas con Él. Y empieza a decir, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Yo lo entiendo como figura que de lo que más te gusta hacer. ¿Qué más te gusta hacer? Estar en tu casa, estar con tus hijos, estar en tu trabajo. No sé qué es lo que más te gusta hacer. Pero deja eso y ve delante de Dios.
Deja lo que más te gusta y ve delante de Dios y clamar a Él. Y dice su palabra, lloren entre la entrada y el altar, lloren los ministros de Jehová. Y diga, perdona a Jehová a tu pueblo y no desprecies para siempre tu heredad. Entonces Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios te va a ayudar y te va a devolver los años que se comió la oruga, el saltón y el pulgón y el revoltón. Dice su palabra. Pero hermanos, que me haga gozo esta palabra. Me dan ganas de gritar el nombre del Señor, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios te fortalece, hermanos, y no vas a salir avergonzado. Te va a dar vida en abundancia. Entonces, sobre todo, si hay alguien que aquí no conoce al Señor Jesús, yo te digo, amigo, hermano, ¿ya entregaste tu corazón al Señor Jesús? ¿Quieres tú que el Señor trate contigo, que te dé toda esa vida en abundancia? Pues hoy es el día. Hoy es el día para que tú entres en las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo habla un justo? ¿Cómo habla alguien que de verdad ha buscado a Dios y Dios ha tratado con él? Entonces miremos cómo habló Job. Job 42:5. Alguien que de verdad se ha puesto delante de Dios. Y a pesar, miren, se recuerdan ustedes de Job, a pesar de la prueba, él perdió sus hijos, él perdió su casa, él perdió sus propiedades. Hasta la esposa se le volvió en contra, porque en un momento que le dijo, todavía mantienes tu integridad contra Dios, con Dios, ya maldice a tu Dios y muerte. Así le dijo la esposa, hermanos. Y este hombre siempre se aferró a Dios. Y Dios al final, que pasa la prueba, Dios le contesta. Job 42:5, y mire lo que él habla. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Quizás tal vez él había dicho algo que a su criterio. Entonces dice, o sea, es que yo, ¿por qué hice eso? De lo que hablé me retracto. ¿Por qué? Porque dije algo que no estaba correcto. Pero ahora amo a Dios, ahora he visto al Señor. Después de la prueba no vas a salir igual. Como dijo el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y al medio mar empezó la tormenta y los discípulos clamaban. Y cuando el Señor Jesús reprende, se quedan maravillados. Cuando pase esta tormenta, hermanos, yo te aseguro que no vas a salir igual. Yo te aseguro que vas a crecer más, pero este es el momento de clamar a Dios. Este es el momento de aferrarse a sus promesas. Entonces este hombre así dijo, me arrepiento y me retracto de lo que he dicho. ¿Por qué? Porque él era justo, él amaba a Dios. Pero sus amigos no hablaron igual. Los amigos de Job eran 3, Elifaz, y los demás no hablaban bien. ¿Por qué? Porque mire lo que el Señor dice. Y aún el Señor en su ira da instrucciones de misericordia. A mí me sorprende estos dos versículos, porque el Señor, a pesar de su ira, porque estos no hablaron bien, no dijeron lo correcto, Dios aún está dando instrucciones de misericordia, hermanos. Tan bueno es nuestro Dios, tan misericordioso. Qué Dios bueno tenemos, hermanos. Eso es de celebrar su misericordia, eso es de hacerle fiesta al Señor. Mira lo que dice Job 42:7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto con mi siervo Job. Entonces, miren, el Señor, a pesar de que la ira del Señor se había encendido, les da instrucciones de misericordia. ¿Qué misericordia la de Dios? Miren 42:8. Ahora pues, Dios les está diciendo qué tienen que hacer para que la ira de Dios se aparte de ellos. Toma 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé. Hermanos, si tú eres justo, a ti te va a atender, hermanos. Dios a ti te va a oír. Dice, a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. Y mire, el Señor les está diciendo todavía, como dicen los que estudian el chivo, para que no caiga la ira de Dios sobre ellos. Porque no habéis hablado lo correcto de mí. No habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Entonces, hermano, ¿qué hubiera pasado si ellos no hacen caso a las instrucciones que Dios les está dando en ese momento? Entonces, la ira de Dios está contra ellos 3. Entonces, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, en Job 11:15, yo veo un ejemplo por qué la ira de Dios se apartó, o sea, estaba contra ellos. Miren lo que está hablando
este muchacho, señor, no sé qué era, Elifaz, que está hablando, Job 11:15. Dice, entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Dice otra versión, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contra ti? Job 11, perdón, eso, Job 11:5. Job 11:5. Aquí estaba confundido los versículos. Job 11:5. Dice, mas ¿quién diera que Dios hablara, abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría? Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. ¿Sabías entonces que Dios olvida parte de tu iniquidad? Entonces yo entiendo quién está diciendo, lástima que Dios no habla. Porque si Él hablara, mira, te va a declarar. Entonces, Dios olvida parte de tu iniquidad. Hermanos, y cuando, entonces, ¿cómo? Yo no entiendo por qué dice Él eso. Porque su palabra en otro lado dice que cuando Dios perdona, perdona por completo y no deja a medias, como nos pasa a nosotros los seres humanos, que a veces decimos ya perdoné, pero por rato se recuerda uno y tiene que estar clamando a Dios que le dé un corazón perdonador. Y Dios no hace así, dice parte de tu iniquidad nada más y la otra no. Dios no es así, hermanos. Dios te perdonó y no se olvida más. Entonces dicen, y lo que está diciendo ahí, que si Dios habla, claro que Dios habla, porque dice su palabra, el que hizo la boca no hablará y el que hizo el oído no oirá. Claro que Dios habla. Entonces por eso miro yo que Dios, la ira de Dios se encendió contra ellos. Miren cómo están, cómo ellos tenían el punto de vista como es el Señor. Entonces está diciendo que Dios no habla a sus santos. Y no acabamos de ver en Salmo 91 que dice que te responderé. Entonces, al decir que Dios no perdona todo, o sea, Dios no es perfecto. Entonces, claro que Dios es perfecto. Dios perdona todo. Sin embargo, a pesar de esto, Dios da instrucciones para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Entonces, hermanos, yo miro que siempre Dios nos está dando instrucciones. Ya casi para ir terminando, les quiero poner el último ejemplo. Cuando Dios ha hablado y hemos visto, en este caso, pues los hijos, esos tres hombres obedecieron. Hicieron exactamente como Dios les dijo. Hasta les da un número, Señor. Les dice cuántos novios, 7 carneros, 7 novios. Imagínense si hubieran dicho no, solo 5. No, 7, dijo el Señor. Vaya, ellos hicieron caso. Excelente, hermanos. Muy bien, están obedeciendo. Es más, yo le clamo a Dios y le pido a Dios que nos dé un corazón entendido para que le podamos hacer caso en todo lo que nosotros hacemos. Porque si desobedecemos al Señor por un momento, hermanos, entonces Dios es bueno, Dios es justo, pero también el Señor nos tiene que corregir eso que no hicimos caso. Entonces se los pongo de ejemplo. Números 28. Biblia de las Américas. Aquí el Señor da instrucciones para Moisés. Y le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se los recuerdo. Ya muchos lo saben, pues si no, pues lo vas a recordar. No había agua. El pueblo estaba en el desierto. Y dice su palabra que empezaron a tener sed. No había agua para su ganado. No había agua para beber. Solo un momento, hermanos. Cuando se va el agua en la casa, qué difícil, ¿verdad? No se puede lavar ropa, no se puede lavar los trastos, decimos, los utensilios de comida, no se puede lavar la limpieza de la casa porque todo es agua, hermano. Entonces viene esas personas, dice la Biblia, que hicieron como una convención, se reunieron y empezaron a hablar contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Allá había agua en este desierto. Y empezaron a decir un montón de cosas que a la verdad Moisés se enojó. Moisés se puso muy enojado. Y dice su palabra que empezaron a hablar contra él, hicieron consejo y se enojaron y le empezaron a decir de todo a Moisés. Y me pongo a pensar, ¿tenía razón Moisés de enojarse? Pues yo pienso que sí tenía razón. Pero la palabra de Dios dice, ustedes se pueden enojar, pero airados, pero no pequéis. Por eso cuando uno está enojado hay que tener cuidado, que no pecar, no ofender al Señor. Entonces Dios, cuando Moisés va delante de ellos, dice la Biblia que la presencia de Dios vino sobre Moisés
Y Dios le da instrucciones a Moisés qué tenía que hacer en ese momento. Toma la vara, números 28, y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus animales. Esas son las instrucciones del Señor para Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Biblia a las Américas. Números 29. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Ahí iba muy bien. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Entonces, hermanos, como les decía, el pueblo estaba murmurando. Entonces, aquí entendemos que Moisés estaba muy enojado. Y la orden de Dios era que le hablara a la peña. Y entonces él le habla a la peña. No lo hace, hermano, no lo hace. Él le habla al pueblo y les dice: oigan ahora, rebeldes. Y aparte golpea a la peña 2 veces. Se desvió de las instrucciones. La orden era: háblale a la peña nada más, no lo golpees. Porque anteriores veces Dios usaba la vara para golpear, pero esta vez Dios le dice: no golpees la peña. La peña, hermano, la roca es la figura del Señor Jesús. Entonces no podemos nosotros estarle exigiendo al Señor que nos conteste como queremos, porque sería figura de estarlo golpeando, ni estar alegando ante personas, porque sería figura de desobedecer, como le pasó a Moisés, hermanos. La peña es Jesús. Entonces aquí en Salmo 106 confirma lo que les estoy diciendo. ¿Qué le pasó a Moisés? Su estado emocional en ese momento. Salmo 106, 33. Puesto que fueron rebeldes contra el Espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. O sea, él se habló a comentar, se apresuró a decir lo que no tenía que haber dicho, porque estaba muy enojado contra el pueblo, y le dijo: escuchen ahora, rebeldes. Habló precipitadamente, dice la palabra. Entonces, lo peor de todo, en Números 22, lo peor de todo, y el Señor dijo a Moisés, a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Entonces, hermanos, no le dieron la gloria a Dios. Hablaron precipitadamente y por un momento hubo incredulidad. Entonces, hermanos, si hay incredulidad, pidámosles perdón a Dios. Si te cuesta creer, hay que pedirle perdón a Dios. Ponte a cuenta delante de Dios y dile a Dios: ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque la Biblia deja en aquel versículo, y es valedero hacer esa solicitud al Señor. Entonces, esto a Moisés le costó galardones. No perdió su salvación, pero sí le costó galardones. ¿Y qué galardón le costó? Pues él deseaba tanto entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: no, tú no vas a hacer que conduzca a mi pueblo. ¿Por qué? Por eso. Y lo dice al final de este libro de Números. Así dice: porque en las aguas, allá, en esa roca, ahí me fallaste, por eso no te lo permito. Y dice su palabra que Moisés clamó y le dijo que le permitía. El Señor le contestó: de eso ya hemos hablado, le dijo. Entonces, hermanos, no permitamos, no provoquemos al Señor. Tenemos que andar siempre en su mandamiento. Entonces yo te digo, hermanos, ¿cuál es la orden de Dios para nosotros ahora? Ya hemos visto varios ejemplos. Cómo le pasó a Josué, cómo le pasó a los amigos de Job, cómo le pasó a Moisés, cómo le pasó a la viuda. Hemos visto varios ejemplos. ¿Y cuál es la orden de Dios para nosotros? Para ti, hermano, para mí, para nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está demandando en su orden en este momento de situación difícil? ¿Qué quiere el Señor? Pues aquí está, Marcos 12:30. Ahí te va, las instrucciones de Dios para nosotros. Te lo cuento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, que a veces se nos complica un poquito, que a veces no mucho se deja: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero, hermanos, ama al Señor.
Y Dios nos da 4 facetas: tu corazón, tu mente, tu alma y tu fuerza. No vamos a profundizar mucho porque aquí hay mucho de qué hablar. Pero el corazón puede ser tu razonamiento. Con todo lo que tú razonas, con todo lo que tú entiendas, hasta donde dé tu entendimiento, ama al Señor. Ponlo en primer lugar. Con toda tu mente es tu yo, es tu voluntad. Todo lo que vas a hacer, a dónde te vas a mover, qué decisiones vas a tomar, que el Señor sea tu decisión principal, dirigirte hacia Él. Con toda tu alma, pues es con toda tu vida, porque el alma es el aliento de vida. Con toda tu vida, desde que tienes uso de razón hasta que el Señor nos venga a traer su arrebatamiento, nos lleve de otra forma, pero siempre tenemos que amar al Señor, eso es lo que está pidiendo, y con toda tu fuerza, pues es tu capacidad. El aliento de vida, Dios te da fuerza para levantarte, ama al Señor, dobla tus rodillas, tus fuerzas, inviértalas en estudiar su palabra, en orar, en ir delante de Él. Es cierto, tienes que atender tu casa porque también es un mandamiento, tienes que trabajar porque es un mandamiento, pero esfuérzate que en la medida de tus fuerzas tú ames al Señor, tú busques al Señor siempre, en todo momento. Entonces, hermanos, yo les dejo esta invitación el día de hoy: amar al Señor. Son las instrucciones de Dios para nosotros, son las instrucciones de Dios para hoy. Y Dios va a estar con nosotros pese a la prueba, pese a lo que estamos enfrentando. Dios nos va a responder. ¿Se recuerdan de las 6 promesas que hablamos? Esas son para ti, hermano. Dios te va a saciar de larga vida. Dios no te va a dejar avergonzado. El Señor te va a responder, va a estar contigo en todo lo que hemos hablado, hermanos. Pero sobre todo, obedezcamos al Señor. Entonces, hermanos, yo dejo esta palabra. Les dejo con esta palabra de consuelo, que el Señor está con nosotros. Y quiero orar por ustedes, hermanos, quiero bendecirlos, quiero que esta palabra caiga sobre ustedes. Pero sin antes quiero hacer la invitación: si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús, pues hoy es el día, para que empiece a caminar en los caminos de Dios y sea alcanzado por estas palabras, por estas promesas de Dios. Yo invito, amigo, hermano, o si alguien se ha alejado de los caminos de Dios, pues hoy es el día de renovar votos delante de Dios. Su misericordia aún está vigente. Su misericordia aún nos alcanza. Señor, todavía la puerta de salvación está abierta, la puerta del arca no se ha cerrado. Entonces yo los voy a invitar a orar. Voy a orar primero, si alguien quiere recibir al Señor Jesús, y después voy a orar por los hermanos, por los cristianos, para que esta palabra caiga, para que en las situaciones que estamos enfrentando, hermanos, Dios te va a ayudar. Tenlo por seguro que Dios está contigo, Dios te va a responder. Entonces voy a orar. Si alguien quiere recibir al Señor Jesús, yo le invito en este momento, tome su decisión. Es la decisión más importante que pueda tomar en su vida. De aquí depende el futuro de su eternidad, de lo que haga en este momento, porque todo lo que amare en la tierra será amarrado en el reino de los cielos, o todo lo que desate aquí será atado, desatado ya, atado o desatado. Lo que se haga aquí cuenta para vida eterna. Entonces yo te invito, amigo, yo te digo, recibe al Señor Jesús. ¿Quieres hacerlo? Va, voy a orar por ti, solo repite esta oración. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, reconociendo que estoy apartado de tus caminos, reconociendo que mi camino es de tinieblas, pero ahora yo vengo delante de ti, Señor Jesús, y reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres a mí, que se haga real tu palabra en mí, que vengas, cenes conmigo y yo contigo. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para limpiarme, para sanarme, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre con el poder del Espíritu Santo, y pronto volverás. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida. Rompo todo pacto que ha hecho con el mundo, con el pecado, consciente o inconscientemente. Ahorita renuncio y mi pacto es solo contigo. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Si hiciste esta oración, ahora tú ya has pasado de muerte a vida. Empieza a buscar al Señor, empieza a congregarte. En este momento pues no se puede, pues puedes seguir las transmisiones. Empieza a leer tu palabra, empieza a hablar con el Señor. Ahora, hermanos, yo los bendigo y voy a orar por ustedes.
Yo quiero, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor alce su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y les dé paz en este momento, en medio de esta situación, porque Dios lo puede dar. Dios puede dar más que paz, puede dar gozo en esta situación, en esta tormenta. Cierren sus ojos, hermanos, voy a orar por ustedes. Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú no nos has dejado. Tú no nos has abandonado y tú estás con nosotros. Yo clamo ahora, Padre, por este pueblo. Yo clamo por los hermanos, Señor. Mira sus situaciones, Padre, que están enfrentando, Señor. Decisiones difíciles, Padre. Quizás sean perseguidos, quizás tengan problemas de salud, quizás tengan problemas familiares, quizás tengan problemas de escasez, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que abras tu mano a favor de tus hijos y atiende las peticiones de ellos, atiendes en sus necesidades, atiende, Padre, lo que ellos claman delante de ti, que vuelven su mirada a ti y ellos esperan una solución. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra caiga sobre ellos y ellos puedan verte a ti, Señor, y no ver las circunstancias, no ver lo que los rodea, sino verte solo a ti, para que ellos glorifiquen tu nombre y tu santo nombre sea exaltado en todo esto que tú estás obrando. Gracias, Padre, por oírnos, gracias por atender las peticiones de tus hijos. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Prospera su entrada, prospera su salida, prospera, Señor, su mesa. Te pido que nos haga falta pan en la mesa. Bendice su salud, bendice sus trabajos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por hacerte presente. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerte caso en todo, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las instrucciones que tú nos das, te podamos obedecer en todo lo que hacemos. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, porque solo tú eres Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar pendiente. Y primero Dios, nos vemos en una próxima oportunidad.